en la que ya digo que viven tanto como juegan, habitan esa realidad. Y por eso, para los adolescentes y jóvenes, es muy importante inscribirse en esa realidad. Igual que todos los habitantes de Nou Barris vienen aquí, a esta Plaza Mayor, a inscribirse, a hacer un padrón, ¿no? La oficina está aquí abajo, te empadronas en Nou Barris, los adolescentes se empadronan en las redes. Necesitan, digamos, tener ese registro, esa inscripción en ellos. Como un signo de reconocimiento, por un lado, evidentemente, pero también porque a ese interlocutor le dirigen muchas preguntas, algunas banales. Cómo se pasa a la pantalla del Minecraft, o cómo se hace con el juego de Fortnite, cómo se truca el Free Fire, no sé, 40.000 cosas que les interesa discutir ya en los juegos. Pero no solo eso, también le dirigen preguntas a veces muy vitales. Por ejemplo, ¿vale la pena vivir? ¿Con la vida que yo tengo vale la pena que la siga viviendo o sería mejor suicidar? Hace poco antes de la pandemia, en un lapso de tiempo breve, coincidió 3 noticias de 3 adolescentes suicidadas porque habían dirigido esta pregunta a los foros, ¿no? A los miles de foros que hay sobre autolesiones, suicidios. Les habían preguntado si valía la pena vivir. Y el 95% de las respuestas eran que no valía la pena vivir, que era mejor suicidarse. Por un efecto propio del algoritmo que se llama la cámara de eco. Que tú le dices una cosa y te responde en el mismo registro de que tú le preguntas. Es decir, ¿es bueno suicidarse? Recoge todas las respuestas que vayan que hagan eco del bueno suicidarse. Así que, como veis, es una interlocución que alcanza aspectos muy íntimos, muy vitales, que tienen que ver con la muerte, con la sexualidad, todo eso, ¿no? Todas las pasiones del amor, del odio, de la ignorancia, las podemos ver alojar también en esa autoridad. Y por eso uno de los temores, quizá el temor más importante que tienen los adolescentes en relación a esta nueva realidad digital, es pasar desapercibido. Es lo que se llama el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. Es decir, la idea de que algo está pasando allá y yo no estoy, ¿no? Están en su cuarto mirando Instagram y las redes sociales y de repente descubren que hay una fiesta a la que no han ido y entonces piensan, ¿qué hago yo aquí si el mundo está allá? O están en la fiesta y piensan, ¿qué hago yo aquí si el mundo está viendo la última serie que está todo el mundo diciendo en Instagram que es lo que más mola, ¿no? Y esta idea de no estar donde pasan las cosas, ¿no? Y de quedar, digamos, desapercibido, pasar desapercibido, no tener una inscripción asegurada. Por eso hay una sobreexposición. Para evitar este pánico, ellos se sobreexponen y no paran de hacerse selfies y no paran de colgarse fotos para autorretratarse frente a algo que no les acaba de dar el pulso de su ser. No tienen, digamos, la respuesta de ese otro, no es satisfactoria y por eso necesitan continuamente ir a verificar todo eso. Esa inscripción, como digo, para los adolescentes es especialmente importante, también para el resto de los adultos lo es, pero para ellos es importante por el significado que toma el reconocimiento del otro, eso que muchas veces ellos nos dicen bajo la forma de necesitamos respeto, queremos ser respetados, tiene algo que ver con esa inscripción, con ese no pasar desapercibidos. Freud, ya en El malestar de la cultura, se refería a que todos estos objetos que la técnica crea lo que hacen es aumentar nuestra realidad, ¿no? Extenderla. Las gafas nos permiten ver más allá de lo que nos permiten los ojos, el coche te permite ir más allá de lo que tus piernas te permitirían, etc., ¿no? Hoy esa realidad es más aumentada, podemos decir, y extendida que nunca. Y todo eso tiene consecuencias en la subjetividad que no podemos ignorar, ¿no? Y ni siquiera las podemos imaginar. No sabemos, ahora decía Graciela, que uno de los problemas que tenemos es cómo preservar la singularidad. Bueno, ese es un tema muy importante, por ejemplo, en relación a la inteligencia artificial. No vamos a tratarlo aquí, pero uno de los debates actuales es hasta qué punto la inteligencia artificial nos permitirá preservar algo de la singularidad. Es un asunto delicado, ¿no? Bien, dentro de todos estos gadgets, evidentemente el móvil es el gadget preferido, porque el móvil es un portátil, es un híbrido, es una prótesis del cuerpo. No sé si recordáis esa imagen
de un brazo que en lugar de tener manos tiene un terminal de móvil, ¿no? Una imagen icónica que circula y que muestra hasta qué punto el sujeto está hibridado con esa máquina, ¿no? Hasta qué punto hay algo ahí, digamos, muy unido, que no solo es un objeto transicional con el cual uno circula, digamos, se relaciona con nosotros, sino que es algo que le permite transitar en muchos momentos, sobre todo en momentos de separación. Por ejemplo, cuando se van a dormir. ¿Por qué la mayoría de los docentes quiere llevarse el móvil para ir a dormir? Porque el dormir es una separación, es un momento que, como vemos por la cantidad de casos de insomnio que registramos, no es fácil. Desaparecer no es fácil. Entonces, ese momento de transición del sueño es un momento en el cual el móvil a veces les sirve para hacerlo, ¿no? También les sirve cuando están solos, porque es un momento también de encontrarse con ellos mismos, ¿no? Con sus propios temores, sus fantasías, sus pensamientos, que el móvil viene con esa función de tapón que decíamos, ¿no? O, por supuesto, cuando surge el hastío, ¿no? Cuando surge ese sentimiento de aburrimiento, ¿no? Es una satisfacción, entonces, llevarlo siempre en la mano, apretarlo. Si veis a los adolescentes y algo llevan en la mano, es el móvil, no hay que preguntar qué, es seguro que es el móvil, no es un bocadillo, no es un libro de lectura, es el móvil, en el 90% de los casos. Hay un sueño que nos explica una muchacha, que es un sueño de angustia. Ella está al borde de una piscina y entonces se le cae el móvil a la piscina. Y el móvil, sabéis que a veces lleva la tarjeta del bus, el metro, etcétera, lleva su DNI. Entonces ella ve en el sueño como las letras de su nombre se van diluyendo en el agua, ¿no? Es un sueño muy bonito para explicarnos hasta qué punto ese gadget, ¿no? Recoge algo de lo íntimo, de lo más íntimo de cada uno. Y hay un caso que aparece en el libro, un caso muy interesante, un muchacho que en el libro se llama Francesc, que tiene una dificultad para dormir y entonces en un momento determinado hay una bronca con los educadores porque, por las razones que sean, los educadores en ese momento no pueden captar la importancia que tiene para este muchacho el móvil, entonces se lo piden, se lo retire porque es la hora de retirarlo, pero él les pide una cosa muy curiosa, le dice, vale, te entrego el móvil, pero déjame la SIM, la tarjetita esta. Y el educador en ese momento no capta, por lo que sea, y entonces no se la deja. Y hay una agresión y una situación de violencia, ¿no? Bueno, una SIM es donde ponemos las fotos, donde ponemos los chats, ¿no? Una SIM es una especie de lugar también de condensador un poco de la identidad, ¿no? Esto nos da un poco la idea de qué es esto de lo digital, ¿no? Como decíamos antes, hay una función identificatoria de lo digital, pero hay esa función del toque, del touch, ¿no? 150 veces al día es la media que tocamos un aparatito de estos, para que os hagamos una idea de hasta qué punto el tocarlo es algo tan importante, y es algo que evidentemente absorbe mucha libido. Quizá el mayor cambio, la mayor implicación de la subjetividad no es que vean porno, no es que vean violencia, sino seguramente que absorbe una cantidad de tiempo, de horas de sueño, que no pueden dormir, digamos, por lo que implica todo esto, y que son temas que tienen que ver con lo que decía Susana del desamparo digital. Luego hablo un poquito más. Uno de los debates, que lo dejo también para discutirlo, que nos plantea todo esto, entonces, es cómo pensar esa alienación digital. La pensamos en términos de adicción. Se trata de una generación de adictos. Adicción quiere decir adicción, es decir, sin palabras. Es un uso sin palabras, el que ellos hacen. O los pensamos como amantes del objeto. Y sabemos que el amor tiene muchas patologías, pero es una cuestión para debatir. Porque está claro que el uso que hacen tiene un lado autoerótico, pero tiene un lado de vínculo al otro también. Es decir, que no parece que sea sin palabras. Digo porque se dice mucho adictos. Bueno, pensemos si se trata de adictos o se trata de amantes. En todo este asunto, por supuesto, la violencia tiene su parte. La violencia forma parte, como no podía ser de otra manera, de toda esa realidad digital. En esa nueva interfaz, los usos de la violencia no son muy diferentes de los usos que encontramos de la violencia en lo físico. Y para nosotros hay una primera clave para leer esas violencias en estos metaversos, que es pensar
que el uso que cada uno hace de lo digital es un uso sintomático, es decir, es un uso propio. No hay dos usos iguales. Aunque sea el mismo juego, aunque sea el mismo dispositivo, los usos que cada uno hace son diferentes, son particulares. Tienen que ver con su propia formación sintomática. Y eso nos evita caer en prejuicios y en generalizaciones del tipo de jugar al GTA te convierte en un conductor violento, cuando salgas a la calle irás atropellando viejas y todo lo que encuentres, como pasa en el juego. No es exactamente así, de tal manera que tampoco leer Caperucita Roja te convierte en un lobo y vas por ahí, digamos, comiéndote abuelitas en Caperucita. Es decir, que hay que pensar que la función del juego es una función de elaboración, es una función de lectura y de interpretación de la realidad, y lo digital forma parte de esa serie, es también el equivalente actual a los juegos y a los cuentos, hay que pensarlo también en esos términos. Junto a esa primera clave del uno por uno podemos poner una segunda clave, y es que no hay violencia sin otro, que todo es eso.